Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ya saben, estamos de nuevo en una reunión lunera y tenemos hoy con nosotros a Juan Luis Yasser, que nos va a dar la segunda parte que quedó pendiente de la lunera de hace unos días. Pues todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Inés, y buenas noches a todos los que estáis conectados y también un saludo a los que se van a conectar en diferido. Bueno, como dijiste, es la segunda parte de otra lunera que tuvo lugar hace ya más de un mes, que se llamaba entonces las 7 iniciaciones en los evangelios, Los creo recordar. evangelios y las 7 iniciaciones. Los evangelios y las 7 iniciaciones. Pero como ha pasado, como decía, más de un mes desde entonces y posiblemente ahora habrá personas que no estuvieron entonces, pues he decidido que la presentación de hoy, que le he cambiado el título, que en realidad el argumento es el mismo, que es los 7 pasos hacia la perfección del Padre, voy a hacer una presentación completa de todo el mismo argumento que me hubiera debido de dar tiempo en la lunera anterior y no me dio porque me extendí demasiado en cosas que a lo mejor eran más de detalle. Pues en esta voy a hacer una presentación completa, pero restringiéndome al argumento central, que son como dice el título, los 7 pasos hacia la perfección del Padre. Bueno, entonces, el título está sacado de un versículo del Evangelio de Mateo, concretamente el 48 del quinto capítulo, donde se pone en boca de Jesús pues la propuesta de vida más exigente posible que se puede plantear cualquier ser humano, que es ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, entendiendo por perfección la integridad, estar completo. Es decir, todos nosotros estamos incompletos hasta que hayamos regresado a la fuente última espiritual de la que salimos, que es lo que simbólicamente se llama la casa del Padre, ¿no? Es un poco el argumento de la parábola del hijo pródigo que todos conocéis, donde se presenta pues, a este hijo que pidió la parte de herencia que le corresponde y abandona la casa del padre, llega a un país lejano, dilapida su fortuna y cuando toca fondo y está cuidando a una piara de cerdos y dándoles de comer, en ese momento se le enciende la memoria sagrada, por así decirlo, la memoria vertical, utilizando una palabra que acuñó Platón, la anamnesis, que significa justamente eso, la memoria vertical, o sea, la memoria que surge del tiempo y que va al no tiempo. Entonces dice este personaje o se acuerda que en la casa del padre a nadie le falta el pan y emprende el camino de retorno. Bueno, pues en ese camino de retorno a la casa del padre hay 7 hitos, 7 episodios iniciáticos o 7 iniciaciones por las que todos antes o después deberemos de pasar. Yo las voy a enumerar en primer lugar, sin extenderme demasiado en cada una de ellas, y luego las iremos viendo una por una, aunque lo haremos en un lenguaje que ya os anticipo que seguramente os va a resultar extraño, pero yo trataré de explicarlo de manera que no solamente no os resulte extraño, sino que os pueda resultar novedoso y atractivo. Bueno, entonces, primero voy a enunciar esas 7 etapas o pasos previos hasta alcanzar la perfección del Padre, que son, en primer lugar, el nacimiento en Belén, el nacimiento de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral, que eso es lo que significa la primera iniciación, el nacimiento de Jesús en Belén. La segunda iniciación o el segundo paso es el bautismo en el río Jordán. El tercer paso es la transfiguración en el monte Tabor o el monte Hermón o Germón, cualquiera de los dos, ¿vale? Porque son denominaciones puramente simbólicas. Y aquí voy a hacer una pausa para indicar el sendero ascendente que implican estas 3 primeras iniciaciones. Sobre todo si tenemos en cuenta que el nacimiento en Belén, en algunos evangelios, por ejemplo, en el evangelio apócrifo que se llama Protoevangelio de Santiago, a Jesús se le hace nacer en una cueva, no en un pesebre, sino en una cueva. Es decir, la primera iniciación tiene lugar en un entorno oculto, una cueva. La segunda tiene lugar en la orilla de un río, ya se sale del lugar oculto a un lugar ya expuesto, la orilla de un río.
Y la tercera iniciación tiene lugar en una montaña. Es decir, hay que ascender a una montaña desde la cueva donde nace Jesús hasta la orilla del río donde es bautizado, y luego hay que ascender al monte Tabor o el monte Hermón. Y a continuación, dicen los evangelios, Jesús emprende el camino a Jerusalén, donde tendrá que subir a otra montaña para pasar la cuarta iniciación, que es la iniciación de la crucifixión. Luego veremos los detalles de esta iniciación tan importante. Y, como decía, hay que subir a otra montaña, que es el monte Gólgota o el monte Calvario. Después de la cuarta iniciación viene la quinta, que es la resurrección, que es algo muy diferente de lo que se entiende normalmente, ya aprovecho para anticiparlo. La crucifixión en su sentido esotérico o iniciático no tiene absolutamente nada que ver con la muerte del cuerpo físico de Jesús en la cruz, nada que ver. Y la resurrección tampoco tiene absolutamente nada que ver con la vuelta a la vida de un cuerpo que previamente había muerto. ¿Qué hay que entender por resurrección? Pues es el ascenso a otro monte, al tercer y último monte al que hay que ascender, que es simbólicamente el monte de los olivos, también llamado el monte de la ascensión, porque después de la quinta viene la sexta, lógicamente, que es la iniciación de la ascensión. Pero ahora se trata de ascender sin que haya tierra firme debajo de los pies. Es decir, en cada una de las tres montañas anteriores, que las enumero de nuevo, el monte Tabor, el monte Calvario y el monte de los Olivos, se asciende a ellas simbólicamente pisando tierra firme. Son montañas normales como las que todos en algún momento pues, habemos podido ascender. Pero la sexta iniciación, así llamada de la ascensión, es una levitación espiritual. No es la ascensión a una montaña con tierra firme debajo de los pies, sino que ahora ya no hay tierra firme, pero hay que seguir subiendo. Recuerdo ese sentido ascendente que tienen los 7 pasos, desde el nacimiento en una cueva al bautismo en la orilla de un río, la primera ascensión al monte de la transfiguración, la segunda ascensión al monte de la crucifixión, monte Calvario o Gólgota, y la tercera ascensión al monte de los olivos, que es la quinta iniciación llamada resurrección. Y luego viene la ascensión propiamente dicha, que es, como decía antes, levitar espiritualmente para superar la barrera de potencial que separa la cumbre del monte de los olivos, todo esto lógicamente es un lenguaje simbólico, y a la casa del Padre. Es decir, hay que acumular una energía potencial enorme para superar la barrera que se interpone entre el monte de los olivos y la casa del Padre. Y esa energía se adquiere superando las llamadas 3 tentaciones del desierto, ¿no? Que luego me referiré a ella de una manera más pormenorizada. Bueno, y después de la sexta iniciación o la ascensión viene la séptima y última, que aparece nada más que en un texto añadido en el Evangelio de Marcos unas cuantas décadas después de que este Evangelio, el primero que empezó a circular, después de que se escribiera, aparece un texto donde se habla de que después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se sienta a la derecha del Padre. Entonces, esa sencilla frase y concisa, estar sentado a la derecha del Padre, es como se alude a la séptima iniciación. Por lo tanto, son 7 pasos hasta elevar el nivel de conciencia e identificar ese nivel de conciencia con la fuente última de la que surgimos y a la que retornaremos. Bueno, eso a modo de prólogo. Entonces ahora voy a haceros un par de propuestas para centrar todo el tema. La primera es considerar que todas estas vidas que estamos viviendo, o la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros, forma parte de una historia, ¿no? Lo importante no es la personalidad que estamos siendo, sino que lo importante es la historia a la cual pertenecemos. Esa historia se compone de muchas vidas personales encadenadas por una ley kármica y unas leyes de efecto y causa y efecto muy complejas, de tal manera que cada uno de nosotros somos la consecuencia inevitable o la resultante inevitable de toda una cadena de vidas anteriores que tuvo una primera vida, y habrá una última vida en la historia del alma. Por lo tanto, lo importante no es la vida personal que estamos viviendo cada uno de nosotros, sino la historia que es la autora
de esa historia. Y hubo una primera vida y habrá una última vida. ¿Cuándo ocurrirá esa última vida? Bueno, pues ocurrirá cuando en la historia del alma aparezca una personalidad que haya logrado elevar su nivel de conciencia hasta identificarlo con la fuente común a todas las personalidades que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. A esa fuente común la llamamos el alma. Entonces la historia se acaba. Y con el fin de la historia se acaba también el mecanismo de las vidas sucesivas. Bueno, esa es la primera propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con lo siguiente. Vamos a considerar que cada una de las vidas personales que se van sucediendo a lo largo de la historia es una unidad de fuerza con una determinada polaridad eléctrica. Aquí es donde entra el capítulo sorpresa un poco en el lenguaje que normalmente se utiliza cuando se habla de temas espirituales, que se utiliza un lenguaje con unas connotaciones más místicas que científicas, pero en realidad tenemos que renovar completamente el lenguaje que utilizamos para hablar de los misterios e incorporar un matiz científico que, junto con el matiz místico, dan lugar al lenguaje iniciático. Lo iniciático resulta de la perfecta fusión y la perfecta síntesis entre lo místico y lo científico. Entonces yo voy a utilizar ahora un lenguaje que aparece más próximo a lo científico que a lo místico, pero que tiene también connotaciones místicas, porque en realidad es un lenguaje iniciático. Bueno, entonces la propuesta que os hago es que consideremos cada vida que se va sucediendo a lo largo de la historia como una unidad de fuerza eléctrica dotada de una determinada polaridad. Esa polaridad inicialmente es de signo negativo en relación a la polaridad global que tienen los tres mundos dentro de los cuales se desarrolla la historia del alma. Lo voy a repetir. Cada unidad de vida que se va sucediendo en la primera parte de la historia del alma tiene una polaridad de fuerza eléctrica negativa en relación a la polaridad de fuerza eléctrica que tiene globalmente los tres mundos en los que se desarrolla la historia personal del alma. Esos tres mundos son el mundo de la mente, que en el árbol de la vida está representado por la sefira Hod, la última de la columna de la izquierda, el mundo de las emociones o mundo astral, que es su denominación más habitual, que está representado por la sefira llamada Netzach, la última de la columna de la derecha. Luego tenemos el mundo físico en sus dos partes, el mundo físico etéreo, invisible para nuestros sentidos, que está representado por la sefira llamada Yesod, ya en la columna central del árbol de la vida, y finalmente el mundo físico denso, que está representado por la sefira llamada Malhut, que es la materia densa perceptible por nuestros sentidos. Bueno, Juan Luis, entonces, ¿podrías explicar esto de la polaridad negativa al inicio con algún ejemplo? Porque a mí no me ha quedado como muy claro. sí, lo voy a explicar en el desarrollo que va a Ah, ok, venir ok. a continuación Gracias. y espero que resulte comprensible para todos. Cuando hablo de polaridad negativa y polaridad positiva, me estoy refiriendo a esa ley tan conocida por todos que dice que las cargas de signos opuestos se atraen y las cargas de signos iguales se repelen. Las cargas de signos opuestos, más menos, se atraen. De la misma manera que lo masculino y lo femenino se atraen, pero voy a utilizar esos términos masculino y femenino no en el sentido de género que nosotros normalmente le damos, sino como polaridad eléctrica. A la polaridad negativa la podemos llamar femenina y a la polaridad positiva la podemos llamar masculina. Y las cargas de signos opuestos se atraen. Entonces, ¿qué quiero decir cuando afirmo que durante la parte inicial y más extensa de la historia del alma, todas las vidas personales que se van sucediendo tienen polaridad negativa en relación a la polaridad positiva del conjunto de los tres mundos, ya los he mencionado antes, mental, astral y físico, en el seno de los cuales se desarrolla la historia del alma? Lo que quiere decir eso es que ambas fuerzas se atraen, es decir, todas esas vidas están atraídas, están atrapadas, están confinadas en los tres mundos. Cada vida se siente atraída, cada vida personal que tiene polaridad negativa está atraída, está confinada por la polaridad positiva de los tres mundos en el seno de los cuales se desarrolla la totalidad de la historia del alma. No sé si esto se entiende de esta manera, ¿no? Cada vida que tiene una polaridad negativa está atraída precisamente por esa ley
muy conocida en la electricidad, que dice que cargas opuestas se atraen. Entonces, durante la primera parte y la más extensa además, de la historia del alma, todas las vidas que se van sucediendo en esa historia están confinadas, están atrapadas, están perfectamente integradas en la vida de los tres mundos. ¿Por qué? Porque el primer objetivo que tiene el alma al crear su historia es lograr que en esa historia surja una personalidad mundana completa, capaz de pensar, sentir y actuar de manera congruente. Pero inicialmente eso se consigue estando atrapados, estando todas esas vidas atrapadas, si queréis, la palabra atrapadas la ponéis un poco entre comillas, estando atrapadas en el mundo del pensamiento, el mundo del sentimiento y el mundo de la acción, porque están sometidas a la influencia permanente que esos tres mundos ejercen sobre ella. Esas vidas están confinadas a los tres mundos. Todavía son totalmente inconscientes de la fuente común de la que todas ellas han surgido. Durante la primera parte de la historia del alma, todas las vidas que se van sucediendo se encuentran en estado de profunda somnolencia espiritual en relación a la fuente de la que todas ellas han surgido. A esa fuente la llamamos el alma. Entonces, una vez que el alma ha conseguido crear una cadena sucesiva de vidas personales que ya tienen una configuración mínimamente completa, y con esto quiero decir personalidades capaces de pensar, capaces de sentir y capaces de expresar objetivamente su vida subjetiva de manera mínimamente congruente. Entonces, es posible para el alma influyente, porque así la llamamos, alma influyente, que tiene la capacidad de influir sobre todas y cada una de sus manifestaciones personales, es posible para esa alma influyente empezar el proceso de invertir la polaridad de su historia. ¿eh? Invertir la polaridad de su historia. Porque, repito, lo importante no es cada una de las vidas personales que componen la historia, sino la historia a la cual pertenecen todas esas vidas personales. Entonces, inicialmente, la historia del alma tiene polaridad negativa en relación a la polaridad positiva que tienen los tres mundos inferiores. Es decir, está atraída por esa ley de atracción entre cargas de signo opuesto. Inicialmente la historia del alma está atraída, confinada, sujeta a la influencia de los tres mundos en los cuales se va desarrollando esa historia. Pero una vez que se ha formado una personalidad mundana, que es aquella, como dije antes, que puede pensar, sentir y actuar de manera mínimamente congruente, entonces se abre la posibilidad para el alma influyente de empezar el gran proceso de invertir la polaridad de su historia y pasar de una polaridad negativa a una polaridad positiva de manera progresiva. Y a ese proceso de inversión de polaridades lo llamamos la teshuvá. Esa palabra ya os sonará, ¿verdad? Teshuvá significa la reconversión, la reconversión de una escala de valores puramente mundanos a una escala de valores de naturaleza espiritual. Mientras las personalidades que se iban sucediendo en la historia del alma estaban sujetas a una escala de valores mundanas, todas ellas tenían una polaridad negativa en el sentido de que se sentían atraídas por el mundo. Estaban en el mundo y creían que eran del mundo. Esa es la mejor explicación de esas dos polaridades opuestas y complementarias. Cuando uno está en el mundo y piensa que es del mundo, está sujeto de manera libre y consciente a las influencias del mundo. Eso es lo que significa que esas personalidades, máscaras conscientes del alma, tienen todas ellas polaridad negativa. Pero cuando empieza lo que también se podría llamar en otro tipo de lenguaje, más escorado hacia la psicología, cuando empieza la crisis de reorientación, es decir, el cambio progresivo de valores que pasa de la esfera de lo mundano a la esfera de lo espiritual, entonces también se va produciendo una inversión en la polaridad de la historia, una inversión en la polaridad de la historia, que va pasando de ser de polaridad negativa a polaridad positiva, de tal manera que durante un cierto intervalo ambas polaridades conviven, porque todavía hay un apego a los valores mundanos, pero de manera progresiva y creciente va apareciendo un nuevo foco de atracción hacia los valores supramundanos, les podemos llamar valores espirituales. Y eso tiene profundas consecuencias en los vehículos que todas esas personalidades o máscaras conscientes del alma utilizan necesariamente.
¿Cuáles son esos vehículos? Pues son el vehículo para pensar o la herramienta para pensar, el llamado cuerpo mental, el vehículo o herramienta para sentir, el llamado cuerpo astral, y luego el vehículo de enlace entre los dos cuerpos subjetivos psíquicos, que son el astral y el mental, y el único cuerpo que debemos a nuestros progenitores biológicos, que es el cuerpo de materia física densa, el único que podemos ver y tocar, que es el, el eslabón más denso de esa cadena de cuerpos. Y entre los dos cuerpos psíquicos y el cuerpo estrictamente físico está el cuerpo intermedio que llamamos cuerpo etéreo, aquel que está relacionado con la sefira Yesod, así como el cuerpo físico denso está relacionado con la sefira llamada Malhut, el cuerpo mental con la sefira llamada Hod y el cuerpo astral con la sefira llamada Netzach. Entonces, durante ese proceso que llamamos Teshuvah, o le podemos llamar también de otra manera equivalente como la inversión progresiva de la polaridad de la historia que pasa a ser negativa a positiva. Positiva en relación a los tres mundos. Es decir, ahora la historia progresivamente se va emancipando de los tres mundos porque los rechaza. Y esos tres mundos a su vez van rechazando a la historia porque esos tres mundos siempre van a conservar esa polaridad positiva. Por lo tanto, ahora pasamos de una situación en la que hay dos cargas que se atraen porque son de polaridad opuesta y complementaria, pasamos a otra situación en la que la historia tiene o empieza a tener de manera progresiva la misma polaridad eléctrica que la polaridad inherente a los tres mundos inferiores. Con lo cual se va a producir un rechazo natural y espontáneo por parte de esos tres mundos inferiores en relación a la historia. O, dicho de otra manera, se va a producir una emancipación progresiva, se va a producir una emancipación progresiva de la historia del alma en relación a los tres mundos en los cuales esa historia se está desarrollando. O, dicho de otra manera, cada una de esas personalidades sucesivas van empezando a tomar conciencia de que están en el mundo, pero que no son del mundo. Frase que aparece en el Evangelio de Juan alguna vez. Están en el mundo, lógicamente, todos estamos en el mundo donde hemos nacido. No solamente el mundo físico, sino el mundo de las emociones, de nuestra vida sentimental y emocional y el mundo de nuestra vida intelectual o mental. Estamos en el mundo, pero de manera progresiva nos vamos dando cuenta de que no pertenecemos a ese mundo. Estamos, pero no somos. ¿De dónde somos? Pues aquí habría que mencionar otra frase que aparece también en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, en contestación en el seno de un diálogo que tiene con Pilatos, le dice: mi reino no es de este mundo. Entonces, de manera progresiva se va haciendo patente en la conciencia de las personalidades que se van sucediendo durante el proceso de la Teshuvah, porque la Teshuvah no hay que interpretarla como un acontecimiento súbito y repentino, no, es un proceso gradual que tiene lugar durante un determinado número de vidas sucesivas, que es lo mismo que el proceso de invertir la polaridad. Bueno, pues durante ese proceso de inversión de polaridad o de Teshuvah o de crisis de reorientación, como decía, la historia del alma va adquiriendo polaridad positiva en relación a los tres mundos, pero polaridad negativa en relación a su fuente. Cambia la polaridad de la historia. Se convierte en repulsiva en relación a los tres mundos en los cuales había estado confinada hasta entonces y empieza a tener una polaridad atractiva, complementaria en relación al verdadero mundo al que pertenece la historia, que es el mundo del alma. No sé si esto se entiende. Yo me he esforzado en explicarlo de la mejor manera posible. Sí. Perfecto. Bueno, yo quería hacerte una consulta que siempre he pensado. Si la Bien. intención es venir a perdona mis palabras torpes, pero es que me lo expreso así. Si hemos venido a este mundo a aprender la envidia, la tristeza, toda la parte mental, emocional, ¿por qué tanto interés en quitarlo? No, a ver si te entiendo. ¿Por qué tanto interés en quitar el que Por exactamente? ejemplo, imagínate que yo decido venir al mundo a aprender la bondad, por ejemplo. No, bueno, la bondad no, que eso es bueno. Tenemos entendido que es bueno. Voy a decir la ira, la ira. Vengo al mundo a aprender qué es la ira, cómo se siente, cómo se experimenta y como tal. Y si la tengo que experimentar, ¿cuál es la intención tan profunda de quitarla, de hacer el cambio? Pues claro, la intención es que va emergiendo una nueva escala de valores en la conciencia de la persona que experimenta esas vivencias. Pero una Cuando vez uno que la experimenta, experimente, ¿no? Una vez que la experimente, la supero.
claro. ¿Mm? Pero es Yo que, tengo, sí, sí, no, dime. no, di. No, no, yo tengo que experimentar todas las modalidades de mi vida psíquica y luego aplicar la capacidad de discernimiento, de elección discriminada y de elección inteligente a medida que mi naturaleza mental se va desarrollando, porque la naturaleza mental desarrollada va refinando progresivamente la vida emocional, va eliminando de manera progresiva las emociones de más bajo nivel, de más baja vibración, más vastas, más groseras, ¿no? De manera que se refina mi vida emocional al mismo tiempo que se refina mi vida mental o mi vida intelectual, que es a lo que me estaba refiriendo antes, que durante ese proceso de inversión de polaridades o de Teshuvah, ¿no? Yo insisto en que esas dos expresiones son equivalentes porque es necesario y es conveniente introducir un lenguaje con connotaciones científicas para entender de una manera más adecuada a los tiempos que estamos viviendo todo el conjunto de temas de los que se habla cuando se habla de espiritualidad y de progreso de evolución del ser humano. Entonces, la Teshuvah, que es la reconversión de unos valores puramente mundanos a otra escala de valores espirituales. Eso tiene una connotación de tipo energético, tiene una manifestación en relación a las energías que constantemente estamos manejando a lo largo de nuestra vida. De tal manera que esa inversión de polaridades o esa teshuvah, ese retorno progresivo a nuestra fuente, influye en los vehículos que estamos utilizando, de tal manera que los dos vehículos psíquicos van eliminando progresivamente sus turbulencias. Se van haciendo cada vez más armónicos en relación a la fuente de la que han surgido, que es el alma. Y luego eso repercute en el cuerpo etéreo, que es el cuerpo receptor de las influencias que sobre él ejercen los dos vehículos físicos. El cuerpo etéreo, que es ese cuerpo de enlace entre los dos vehículos puramente psíquicos, el astral y el mental, y el único vehículo puramente físico, que es el material, el cuerpo etéreo va sufriendo o experimentando un cambio en las influencias que sobre él inciden. El símbolo del cuerpo etéreo es el pan. Cuando los dos cuerpos psíquicos, el mental y el astral, no están regenerados todavía, están vibrando una frecuencia que es disarmónica o no armónica en relación a la frecuencia del alma, la influencia de esos dos cuerpos psíquicos sobre el cuerpo etéreo lo podríamos asimilar a una levadura profana, de tal manera que el cuerpo etéreo adquiere una cualidad similar al pan de muerte. Pero en la medida en que los dos cuerpos psíquicos se van refinando, el cuerpo etéreo va adquiriendo una condición parecida al pan ácimo, el pan que se elabora sin levadura. Y esa es la condición inicial que hace posible que ese cuerpo etéreo reciba directamente la influencia sagrada del alma, la influencia sagrada del alma que hará de ese cuerpo etéreo algo parecido al pan de vida o al corpus Christi. Esa frase os suena, el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es lo que se nos decía cuando nos acercábamos a practicar el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Y esta frase Corpus Christi tiene una extraordinaria significación fuera o al margen de la camisa de fuerza de la teología católica cristiana de cualquiera de las iglesias cristianas. Y vamos a ver la razón de ello. El objetivo de toda la evolución del alma es crear un canal directo de contacto entre la conciencia del alma y la conciencia del cerebro. Crear un canal directo e ininterrumpido de contacto entre la conciencia del alma y la conciencia del cerebro. De tal manera que las señales que parten del alma y que llegan al cerebro tienen que pasar por tres campos de fuerza. El primero es el campo de fuerza que llamamos también cuerpo mental, sustancia mental. El segundo es el campo de fuerza que llamamos cuerpo astral, sustancia emocional, sustancia astral. Y el tercero es ese otro campo de fuerza que llamamos cuerpo etéreo. Si esos tres campos de fuerza están afectados por turbulencias, la señal del alma no llega al cerebro. No llega al cerebro porque se pierde por el camino. Eso es lo que ocurre durante el tiempo en que la historia del alma tiene una polaridad negativa, atractiva en relación a la polaridad de los tres mundos. La consecuencia de eso es que todas esas personalidades viven en estado de somnolencia espiritual o en estado de amnesia transitoria en relación a su fuente.
Pero cuando empieza el proceso de la inversión de polaridades, y eso ocurre cuando los dos cuerpos psíquicos se van regenerando, se van refinando como consecuencia del mecanismo de las vidas sucesivas, lo que en la Cábala se llama las Gilgulim, las rotaciones. Las Gilgulim son las rotaciones. El objetivo de las rotaciones es triple. En primer lugar, refinar los cuerpos. En segundo lugar, expandir la conciencia, que es la usuaria de esos cuerpos. En cuerpos poco refinados, la conciencia se expande muy poco, es de muy baja vibración. Y en tercer lugar, incrementar o intensificar la vivencia. Por lo tanto, las reencarnaciones tienen esos tres objetivos. Primero, refinar los cuerpos, expandir la conciencia e intensificar la vivencia. Y como consecuencia de esos tres procesos, empieza a abrirse un camino de contacto directo entre la conciencia del alma y la conciencia del cerebro. Cuando ese camino de contacto directo está consolidado y existe ya de manera permanente, tiene lugar lo que se llama el nacimiento de Cristo en Belén. Belén es una palabra de origen hebreo que significa la casa del pan, Bet-Lehem. La casa del pan es el cuerpo etéreo, el Corpus Christi. El Corpus Christi. ¿Por qué? Porque únicamente cuando existe ese canal de contacto directo entre la conciencia vigílica y cerebral, que es la conciencia que todos tenemos en este momento, y la conciencia del alma, que es la conciencia hacia la cual podemos elevarnos hasta identificarnos con ella. Cuando existe ese canal de contacto, tiene lugar la primera iniciación, el nacimiento de Cristo en Belén, que no es un nacimiento virginal milagroso de una mujer virgen que es fecundada por el Espíritu Santo y ahí nace Jesús. No, eso es el símbolo que no hay que interpretar en su literalidad. El nacimiento de Cristo no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con la conciencia. La primera iniciación es la irrupción de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es estabilizar la presencia de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral. A los iniciados de primer grado se les llama niños de un año. ¿Quién es un niño? Aquel que acaba de nacer, en el sentido literal, natural de la expresión. En el sentido simbólico, espiritual o sobrenatural, un niño es aquel que acaba de nacer a la vida espiritual. Por eso, a los iniciados de primer grado, es decir, a aquellos seres humanos en el seno de cuyas conciencias cerebrales ha nacido la conciencia o ha irrumpido la conciencia crística, se les puede considerar que son niños de un año. Y a los que han recibido la siguiente iniciación, que es el bautismo, se les puede considerar niños de 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda iniciación? Pues en la segunda iniciación, la presencia de la conciencia crística ya es permanente. Todavía es muy frágil, pero es permanente. Mientras que los iniciados de primer grado, que son niños de menos de 2 años, esto lo enfatizo por lo que luego voy a decir, los iniciados de primer grado, que son niños de menos de 2 años, la presencia de la conciencia crística todavía es frágil, intermitente. Y esto es la clave, o esta es la clave para comprender ese episodio que narra el Evangelio de Mateo de la matanza de los niños menores de 2 años en Belén. Un episodio que no hay que interpretar históricamente. Históricamente nunca ocurrió semejante cosa. Es una escena puramente mítica. Y lo voy a explicar. La escena empieza en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, cuando los magos de Oriente llegan a Jerusalén y preguntan por dónde ha nacido el rey de los judíos. Entonces, Herodes, que es el príncipe de este mundo, se interesa por este hecho que le anuncian los magos de Oriente. Llama Herodes a sus escribas y a sus sabios y le consultan dónde va a nacer el Mesías. Entonces acuden a una profecía que aparece en el libro de Miqueas, donde se dice que el profeta, el Mesías, el Mashiach, va a nacer en Belén. Entonces Herodes le dice a los magos de Oriente: id a Belén, que es donde va a nacer o ha nacido, según lo que decís, ha nacido el Mesías, el rey de los judíos, y luego volved a entrevistaros conmigo para que yo vaya también a adorarle. ¿Qué ocurre? Los magos de Oriente van a Belén, adoran al niño, y toda esa historia la sabéis perfectamente, pero luego regresan a su país de origen por un camino diferente y no van a ver a Herodes. Entonces Herodes se siente engañado y ¿qué hace? Pues manda matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Eso hay que interpretarlo simbólicamente.
Los niños menores de 2 años son todos esos iniciados de primer grado que todavía están en riesgo de sofocar el impulso crístico que ha nacido en ellos, porque todavía la conciencia crística no se ha estabilizado en su conciencia cerebral. Y eso hay que interpretarlo de esa manera. Siempre actúan fuerzas inherentes a la materia que tratan de oponerse a que una unidad de conciencia que ha estado evolucionando dentro de ese mundo material logre liberarse y escaparse de ese mundo material. Eso es lo que representa la figura de Herodes, que no hay que interpretarla en su personalidad histórica, en absoluto. Es un personaje histórico con tratamiento mítico en los evangelios. Representan las fuerzas del mundo material que tratan de oponerse a que una unidad de conciencia, repito, que ha estado evolucionando en el seno de esos tres mundos y por lo tanto sujeto a la autoridad del príncipe de este mundo, sujeto a la autoridad de Herodes, escape de esa autoridad y empiece a estar atraído por un mundo más elevado, que es lo que podríamos llamar el reino de los cielos. Bueno, pues eso es lo que significa la matanza de los santos inocentes, que son todos los niños menores de 2 años. Luego, en el Evangelio hay otro episodio donde se dice o se pone en labios de Jesús la frase: dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí. Nuevamente, esto hay que interpretarlo no en términos literales, sino en términos simbólicos. ¿Quiénes son esos niños que Jesús dice, dejadles que se acerquen a mí? Pues son los iniciados de segundo grado que han recibido ya el bautismo sacramental, o sea, el bautismo sagrado, y en los cuales la presencia de la conciencia crística todavía es pequeña, pero ya está de manera estable arraigada en la conciencia cerebral. ¿Qué tienen que hacer esos iniciados de segundo grado? Acercarse al Cristo, acercarse a la fuente. El Cristo es la conciencia del alma, la plena conciencia del alma en todo su poder y en toda su gloria. Entonces, esas palabras de Jesús significan eso: dejad que los niños se acerquen a mí. Vivid de tal manera, eso se lo dice a sus apóstoles, ¿no? A sus seguidores, vivid todos de tal manera que en vosotros que ya sois iniciados o que podéis ser iniciados de segundo grado porque habéis recibido el bautismo, porque habéis recibido la conciencia crística y la mantenéis permanentemente presente en vuestra conciencia, aunque todavía de manera mínima, permitid que se expanda, dejad que se acerque a la fuente esa conciencia crística incipiente, dejad y permitid que se acerque a la fuente, que es el alma, que soy yo, representando esa figura de Cristo a la conciencia plena del alma. Bueno, pues eso es la segunda iniciación, la iniciación del bautismo. ¿Qué tiene que ocurrir a continuación? Pues tiene que ocurrir que tenga lugar la máxima expansión posible de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral, y eso lo llamamos la transfiguración. Y para eso hay que subir a una montaña, el monte de la transfiguración. Subir a una montaña es el símbolo natural de una experiencia sobrenatural, que es la expansión progresiva de la conciencia hasta que alcanza el máximo posible en la expansión de esa conciencia en los tres mundos inferiores. Cuando ocurre ese episodio iniciático que los evangelios llaman la transfiguración, la historia del alma ya ha invertido totalmente su polaridad. Ya no es negativa en relación al mundo, sino que es positiva en relación al mundo terrenal y es negativa en relación al mundo celestial. Por lo tanto, se produce aquí un doble fenómeno de repulsión recíproca, por así decirlo. La historia rechaza al mundo porque tiene la misma polaridad, y ya sabemos que cargas del mismo signo se repelen, y la historia del alma es atraída por la fuente espiritual de la que procede, que es lo que podemos llamar el reino de los cielos. Por lo tanto, un iniciado de tercer grado es aquel que ha logrado la inversión completa y total en la polaridad eléctrica de su historia, con lo cual está ya permanentemente libre del influjo negativo o involutivo en relación al mundo material. ¿El paso siguiente cuál es? Pues el paso siguiente es la crucifixión. En la crucifixión o la cuarta iniciación, que repito, no tiene absolutamente nada que ver con la muerte del cuerpo de Jesús en la cruz, sino que tiene que ver con la renuncia. De hecho, en la terminología oriental, a la cuarta iniciación se la llama la gran renunciación. La gran renunciación. El iniciado de cuarto grado se convierte en un sanyasin, que es como se denomina en las filosofías orientales a aquel que ha renunciado de manera total, plena e irreversible al mundo.
está en el mundo con todas las consecuencias, con todas las consecuencias, pero sabe perfectamente que ya no es del mundo, porque ha llegado a su verdadera identidad transitoria, porque ¿a dónde ha llegado? Ha llegado al alma, pero todavía no ha llegado a la fuente de la cual el alma procede. Por eso el iniciado de cuarto grado o la cuarta iniciación se llama así, la iniciación de la liberación total y completa de todas las interferencias, de todas las atracciones de los tres mundos inferiores. La liberación total de la sustancia mental, de la sustancia astral y de la sustancia física. Bueno, y antes de seguir hacia adelante, me quiero referir a dos personajes bíblicos que representan, uno, la polaridad negativa de la historia del alma, que es Enosh, Enosh, el primer hijo que tiene Shet, el hijo que reemplaza a Abel, el hermano de Caín, que es muerto por Caín, y otro personaje bíblico que es Isha, Isha, que es la mujer que nace supuestamente de la falsa costilla de Adán después de que Adán entrara en un profundo sueño, y ahí tiene lugar una especie de operación en relación a un costado, no costilla, sino a un costado de Adán, y a partir de ese costado, de ese lado de Adán, aparece la mujer. Y el nombre de Isha se lo da el propio Adán, porque dice, a esta la llamaré Isha porque del Ish ha sido extraída. Aparece por primera vez esa dualidad de nombres, Ish e Isha. Ish es el hombre ígneo. Es una Aleph, una Yud y una Shin, porque viene de la palabra Esh, Aleph, Shin, que es fuego. E Isha no es el femenino de Ish, en contra de todas las apariencias. Isha es el femenino de Enosh. Isha es el femenino de Enosh. Por lo tanto, el paso de Enosh a Isha representa el cambio de polaridad masculina a femenina. Masculina en relación a que es una historia que en realidad Enosh es femenino en relación al mundo, es femenino en relación al mundo, pero es masculino en relación al mundo espiritual, por eso lo rechaza. Enosh es aquel que vive de espaldas al mundo espiritual, porque su polaridad es positiva en relación al mundo espiritual, que también es positivo, pero es una polaridad negativa en relación al mundo, por lo tanto está atrapado en el mundo. La palabra Enosh gemátricamente vale 357, que coincide con la expresión Ohel Haesh, el alimento del fuego. Ohel Haesh, que también vale 357. Mientras que Isha, que vale 306, significa sencillamente Haesh, el fuego. El fuego. Es decir, se pasa de ser el alimento del fuego. El alimento del fuego es una manera simbólica de decir que todas las personalidades que son parte de la historia, que tiene esa polaridad negativa en relación al mundo, por lo tanto está atrapada en el mundo, son alimento del fuego, son alimento del fuego. El paso siguiente, cuando ocurre eso que llamamos la teshuva, es pasar de ser alimento del fuego a ser el fuego que se alimenta. Fijaos, hay que pasar de ser alimento del fuego. Yo soy inerme ante el fuego. El fuego representa el conjunto de influencias que provienen del mundo y que son más poderosas que yo mismo. Por eso yo soy alimento del fuego. Pero llega un momento en que yo empiezo a ser más poderoso que las fuerzas que ejercen sobre mí a partir del mundo en el que yo vivo, en el triple mundo, mental, emocional, físico, y paso a ser el fuego que se alimenta de las experiencias que voy teniendo en esos tres mundos. Paso de ser Enosh a ser Isha. Pero Isha, ¿qué ocurre? Es femenino en relación al Ish. Por lo tanto, Isha simbólicamente es la mujer, se dirige ¿a quién? Al hombre, en ese matrimonio sagrado, hierogamia, de Isha con Ish. Pero repito, Isha no es el femenino, gramaticalmente hablando, de Ish en contra de las apariencias. Es el femenino de Enosh. Bueno, esto quería decirlo para que veáis cómo todo esto que estoy diciendo está perfectamente encriptado en la Torá, en los personajes de la Biblia. Lo único que hay que hacer es empezar a interpretar correctamente los episodios bíblicos, e interpretarlos correctamente significa encontrar los acontecimientos espirituales que tienen que ver con los estados de conciencia a los que se refieren esos episodios, que están narrados como si fueran acontecimientos de una historia, ¿no? Donde aparecen personajes que viven y hacen cosas y que interaccionan entre ellos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la cuarta iniciación, que es la iniciación de la crucifixión. Hay una frase
que, bueno, la crucifixión es, recuerdo, la liberación total y absoluta de la influencia proveniente de los tres niveles de sustancia más densos. El nivel de la sustancia mental, de la sustancia astral y de la sustancia física. Y cuando ocurre esa iniciación, se pone en boca de Jesús en las llamadas 7 palabras de Jesús sobre la cruz, las cuales son absolutamente simbólicas, porque cuando Jesús estaba crucificado no estaba en condiciones de decir ni una sola palabra, pero se le atribuyen a Jesús en la cruz 7 palabras. Eso es un tema también extraordinariamente interesante que en algún momento pues, se podría abordar. Pero la palabra correspondiente, porque las 7 palabras se corresponden con las 7 iniciaciones, ¿no? La palabra o la expresión correspondiente a la cuarta iniciación es esa, tan poderosa, tan tremenda, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es la cita textual del Salmo 22 en su versículo 1. Eli, Eli, lama asaftani. Eli, Eli, lama asaftani. ¿Mm? ¿Qué significa justamente eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esa frase? Pues significa una vivencia respecto de la cual nosotros no tenemos una equivalencia análoga hasta que nos encontremos en ese episodio iniciático donde tengamos que abandonar absolutamente todo lo que antes había sido familiar en nuestra vida. ¿Qué es lo que le ha sido familiar a la vida del alma desde el momento en que empezó su historia hasta concluirla? Pues le han sido familiar dos cosas. Tener a su disposición un depósito de energía espiritual llamado el lirio, simbólicamente, el lirio de 12 pétalos, con una joya de fuego en el corazón mismo del lirio, y tener a su disposición los 3 clavos en los cuales estaba crucificada el alma en esa cruz, llamada la cruz fija de los cielos, cuyos símbolos son los mismos símbolos que los símbolos de los 4 evangelistas, es decir, el toro de Lucas, signo de Tauro, el león de Marcos, signo de Leo, el águila del Evangelio de Juan, que es el escorpión o el monstruo marino alquimizado y elevado y convertido en un águila, y luego el hombre o el ángel del Evangelio de Mateo. Esos 4 signos forman la llamada cruz fija de los cielos. Y el alma está crucificada simbólicamente en esos cuatro brazos de la cruz fija, con 3 clavos, 3 puntos de anclaje. Sabemos que a los crucificados se les aplicaba 3 clavos, uno en los 2 pies que se montaban, un pie se montaba sobre el otro y ahí entraba un clavo, y los otros 2 clavos en las muñecas para fijarle a la cruz. Eso es puramente simbólico de una realidad que está presente en la historia del alma, a la que se le puede llamar los 3 puntos de anclaje que tiene el alma en los 3 mundos. A esos 3 puntos de anclaje, en otro tipo de lenguaje, se le llaman los 3 átomos permanentes, las unidades de memoria que permiten conservar y asimilar y transmutar la experiencia tenida por todas las personalidades del alma, desde la primera hasta la última. Esos son los 3 puntos de anclaje. Clavo, en hebreo, se llama Vav, la letra Vav. Es decir, hay una letra Vav en Jod, que es lo que en otro lenguaje sería la unidad mental, la unidad de memoria de todas las experiencias tenidas a partir de todos los cuerpos mentales que se han ido sucediendo en la historia del alma. Hay otro clavo, o sea, otra letra Vav en Netzach, que es el átomo astral permanente, donde están recogidas todas las experiencias tenidas por todos los cuerpos astrales de todas las personalidades que se han ido sucediendo. Y finalmente el tercer clavo, el que sujeta los pies, es el átomo permanente físico, así llamado, en relación con la esfera llamada Yesod. Es decir, el alma que pasa por la cuarta iniciación se tiene que despojar de todo lo que le ha sido familiar durante toda la historia, que son ese depósito de energía espiritual que le ha servido al alma para empezar, continuar y culminar su historia, que es el lirio de 12 pétalos, que inicialmente es un capullo de flor cerrado que se va abriendo progresivamente hasta alcanzar su máximo esplendor, y los 3 clavos, o sea, los 3 átomos permanentes que le han servido para acumular la memoria, la experiencia acumulada de todas las personalidades que se han ido sucediendo. Eso es lo único que ha conocido el alma durante todo el ciclo de su historia. Lo único en relación al propósito que le movió a abandonar la casa del Padre, que es entrar en el mundo inferior para conocerlo, para resucitar en él. Porque a la tercera iniciación se la llama también la primera resurrección.
es la recuperación de la conciencia del alma en el seno de la materia, de los 3 niveles de la materia inferior. A eso se le llama transfiguración. Pero en la cuarta iniciación el alma tiene que renunciar a todo, a absolutamente todo lo que le ha sido familiar durante el ciclo de su existencia. Y eso significa que el lirio ese de 12 pétalos desaparece en una explosión de fuego, porque en el corazón mismo del lirio hay una joya de fuego, y a eso se refiere ese mantra. Y con esto quiero decir, o quiero dar a entender la universalidad de todas las tradiciones religiosas. El mantra que conocéis del budismo tibetano, Om Mani Padme Hum, que significa literalmente "oh la joya en el loto", es una alusión a una realidad universal que todos los seres humanos tenemos, que es que disponemos como almas, disponemos de ese depósito de energía espiritual que al alma le ha servido para iniciar, continuar y culminar su historia. Y en el corazón mismo del loto hay un punto de fuego que entra en ignición violenta cuando la historia ha acabado, cuando ha cumplido su cometido, que es resucitar en los 3 mundos inferiores. Y al mismo tiempo desaparecen los 3 clavos. Cristo baja de la cruz fija y sube a la cruz cardinal, en la que permanecerá durante todo el tiempo que dure este ciclo de manifestación solar. Porque, repito, subir a una cruz no significa esclavizarse, no significa limitarse en absoluto, significa entrar en un campo de influencias cósmicas completamente diferente de todo lo que antes había tenido lugar. Cuando el alma pasa por la cuarta iniciación, se libera totalmente de todo lo que había sido familiar en su vida. De ahí esa frase que hay que interpretar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no abandona nunca a su alma, lógicamente. Lo que ocurre es que el alma abandona todo lo que le ha sido familiar. Y en ese instante de no tiempo, en un átomo de eternidad, si me permitís esa frase, en ese instante de no tiempo, en un átomo de eternidad, tiene esa exclamación que representa el lenguaje que nosotros podamos comprender, esa vivencia de despojarse de todo lo que había conocido y entrar en una fase completamente distinta en su historia, que es el retorno al Padre. El proceso de identificación monádica, que es como se le puede llamar a lo que le ocurre al alma después de haber alcanzado su máxima expansión de conciencia posible en los 3 mundos inferiores. Al proceso de la expansión de la conciencia le sucede otro que ya no tiene nada que ver con la expansión de la conciencia. Ahora tiene que ver con la progresiva identificación con la fuente última. Por eso se le llama identificación monádica. Identificación monádica. No sé si esto que estoy diciendo se va entendiendo. Yo prefiero que las preguntas las tengáis presentes y me las hagáis al final de la exposición, a menos que haya alguna pregunta que os queme en los labios, en la boca, y que necesitéis formularla de manera inmediata. Bueno, entonces ya hemos visto las 4 primeras iniciaciones, que marcan un ciclo completo en la historia del alma, porque culminan con la desaparición de la historia del alma. La historia del alma existe ¿para qué? Para que el alma resucite en los 3 mundos inferiores. Y a eso se le llama la transfiguración, iniciado de tercer grado. Otra cosa que quería decir. Decimos, a los iniciados de primer grado se les llama niños, niños de 1 año. A los iniciados de segundo grado se les llama niños de 2 años, lógicamente. Y a los que se están preparando para la iniciación tercera se les llama jóvenes ricos. ¿Os suena la figura del joven rico? ¿Eh? Ese personaje que se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice una cosa muy interesante, dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios, lo cual es algo fácilmente comprensible dentro de un esquema de teología convencional. Pero los evangelios no tienen nada que ver con la teología convencional, tiene que ver con los misterios de la condición humana. Y dice: solamente Dios es bueno. ¿Qué significa ser bueno? Ser bueno significa estar perfecto, estar completo, ¿no? Estar completo. Y Jesús, cuando le replica de esa manera al joven rico, es perfectamente consciente que él todavía no está completo, está en camino al Padre, pero todavía no se ha identificado con el Padre, por lo tanto no le corresponde el título de bueno, ser bueno. Esto se entiende. Por eso le dice al joven rico: yo no soy bueno, solamente Dios es bueno, pero es una divinidad interna, es mi Dios, el Dios inherente a cada uno de nosotros, nuestro Padre en el cielo. Ese es el único que es bueno, que es perfecto, que está completo. Bueno, y luego le pregunta a este joven rico si has cumplido los mandamientos. Y el joven rico dice: sí, los he cumplido todos desde niño. La réplica de Jesús ahora es: pues coge todas tus riquezas, véndelas y da
a los pobres el producto de la venta de todas tus riquezas. Y dice el texto del Evangelio que el joven rico se alejó entristecido. ¿Por qué? Porque todavía tenía apego a sus riquezas. Obviamente no se tratan de riquezas materiales. El joven rico no lo es porque tuviera muchas posesiones materiales, terrenos, ganados, lo que sea. No, el joven rico lo es porque tiene una gran cantidad de sabiduría, tiene gran poder mental, tiene unas cualidades y unas capacidades personales extraordinariamente potentes. Y todo joven rico que todavía no ha pasado la tercera iniciación y sobre todo que todavía no ha pasado la cuarta iniciación, que significa la renuncia total, todo joven rico que todavía no ha renunciado esotéricamente a sus enormes riquezas espirituales está en peligro de involucionar. ¿eh? Eso es lo que significa ese pasaje del Evangelio en relación al joven rico. Bueno, pero en la cuarta iniciación ya no hay vuelta atrás posible. No hay vuelta atrás posible. Se renuncia totalmente a cualquier tipo de o cualquier tentación de manipular o utilizar todos esos recursos espirituales para cualquier cosa que no sea desarrollar el plan divino. El iniciado de cuarto grado se consagra en cuerpo y alma, si es posible esa expresión, se consagra en cuerpo y alma a cumplir el plan divino. Y después de la cuarta, viene la quinta, lógicamente, que es la resurrección, que, como dije antes, no tiene nada que ver con la vuelta a la vida de un cuerpo que ha muerto. Eso es uno de los errores o de las confusiones más burdas, más groseras de la teología cristiana, que asimila la crucifixión como hecho sacramental o como hecho sagrado a la muerte del cuerpo físico de Jesús en la cruz y asimila sobre todo la resurrección a la vuelta a la vida del cuerpo físico de Jesús, como si eso fuera señal de una divinidad que está actuando. No, todo iniciado de cuarto grado tiene el poder de generar a voluntad un cuerpo. Jesús dejó que su cuerpo muriera en el sepulcro, eso sería otra historia, ¿no? La condición especialísima en la que se encontraba el cuerpo de Jesús en el momento en que fue llevado al sepulcro nuevo que le proporcionó ese personaje tan interesante que es José de Arimatea. Pero eso sería, como digo, otra historia. La muerte del cuerpo físico es un episodio absolutamente anecdótico en comparación con la renuncia total a cualquier dependencia en relación a los tres planos inferiores. Y repito, ¿qué es lo que iba a decir? El iniciado de cuarto grado tiene el poder de generar un cuerpo a voluntad. Un cuerpo a voluntad, ¿qué problema hay en dejar que su cuerpo, su último cuerpo físico, desaparezca en una explosión tremenda, que es lo que ocurrió en el sepulcro vacío y dio lugar a ese objeto tan absolutamente misterioso que es la sábana santa que se custodia en Turín, como sabéis? Ese sería, repito, otro tema. El iniciado de cuarto grado tiene el poder de crear a voluntad un cuerpo que le sirva para una actividad de servicio dentro de la ejecución o de la colaboración dentro del plan divino. Bueno, y luego viene la ascensión, la siguiente iniciación, la quinta, que es otra resurrección. Es una ascensión ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. Y es la segunda resurrección, porque hay tres resurrecciones que se corresponden con las iniciaciones de números impar. La tercera, Juan la Luis, transfiguración. discúlpame, Sí, soy Pepito adelante. Grillo, son las 10. Venga, ya a las 10. Sí. Caray. Bueno, pues bueno, quedan 3 minutitos. Bueno, pues estamos en la quinta. La quinta es la ascensión al Monte de los Olivos, que es resucitar a ese territorio intermedio entre la casa del Padre y el Valle de Lágrimas, por así decirlo, el territorio más lejano al que se dirige el Hijo Pródigo, a ese terreno intermedio que le podemos llamar el reino de los cielos, y que en el árbol de la vida está representado por las tres sefirot superiores, Keter, Jochma, Binah. Se resucita a esa tríada superior, se adquiere la plenitud de conciencia en relación a esa triple manifestación de la mónada del Padre en el cielo, diferenciada, pero todavía no se ha ascendido al Padre. ¿Qué hay que hacer para ascender al Padre? Superar las tres tentaciones del desierto. Superar las tres tentaciones del desierto. La tentación de convertir las piedras en pan, de arrojarse desde el tejado del templo y no tener ningún miedo porque los ángeles van a venir a socorrerte. Y la tercera es cuando el tentador le lleva a la cumbre de una montaña, que es precisamente la montaña el Monte de los Olivos, y le dice: ¿ves todos estos reinos extendidos a tus pies? A todos ellos te los daré, o te los daré todos ellos si, postrado ante mí, me adoras.
Jesús o el Cristo que retorna a la casa del Padre supera perfectamente las tres tentaciones. Es decir, adquiere la energía necesaria para levitar espiritualmente, para romper la barrera de potencial que separa Keter de la luz infinita, Or En Sof. Me refiero ahora, lógicamente, al árbol de la vida. Y entrar en la casa del Padre. Eso es la ascensión. Y la siguiente iniciación, la séptima y última, que aparece, como dije al principio, solamente en un texto que se añade al Evangelio de Marcos, cuando el Padre y el Hijo, fundidos en un abrazo y siendo ya la misma identidad, penetran en la casa del Padre y simbólicamente el Hijo se sienta a la derecha del Padre. Y a la izquierda del Padre, ¿quién se sienta? La Virgen que ha sido ascendida hasta los cielos. Ese es el icono sagrado por excelencia. El Padre sentado en el lugar central, a la derecha el Hijo y a la izquierda la Madre. Pero todo esto es simbólico. ¿La Madre qué es? La sustancia que ha sido redimida al máximo posible como consecuencia del trayecto que ha emprendido el Cristo que retorna desde la cueva, esa en la que simbólicamente nació, hasta la hacienda del Padre. Durante todo ese recorrido ha habido una tarea de redención de la materia. La materia redimida es lo que se llama, y la materia redimida y purificada es a lo que se le llama la Virgen que ha ascendido a los cielos. Bueno, pues podría decir más cosas, pero como he dicho antes, me quiero disciplinar en el tiempo de uso de la palabra y ya efectivamente se ha cumplido una hora, con lo cual pues os cedo la palabra a todos vosotros. Juan Y Luis, gracias como por la siempre, atención. muchas gracias. Nada. Pues como siempre, levanta el micrófono y hacen la pregunta que quieran hacer. Que han estado contenidos ahí todo el tiempo. Es fabuloso oírte, la verdad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Pues empiezo yo. Como Juan siempre. Luis, como siempre, la preguntona. No, Em, me encanta las preguntas. una cosita, ¿de dónde sacas tú este conocimiento? ¿Eres masón? ¿Eres gnóstico? ¿Eres Ay. cabalista? ¿Eres buena gente? ¿Qué eres? Hombre, espero ser buena gente, por lo menos lo intento. Eso, ser buena gente me importa mucho más que todo lo que antes has dicho, ser cabalista, ser masón. Yo no pertenezco a ninguna escuela esotérica, a ningún grupo, soy un buscador de la verdad y en el transcurso de las búsquedas pues ocurren cosas, entras en contacto con campos de energía, es como si, bueno, vas explorando por las redes, ¿no? Y estás en posesión de un código que te permite entrar en un programa, ¿no? O entrar en una, no sé, una página web de la cual recibes información. Bueno, pues el proceso de búsqueda combinado con el proceso de la meditación determina que tu conciencia, la frecuencia de tu conciencia se va elevando y tu conciencia actúa como una antena que capta energías que hay en el espacio, ¿no? Y cuanto más alta sea la frecuencia de tu antena, la frecuencia receptora de tu antena, más alto será la señal que recibes de una estación emisora. Estoy utilizando ese lenguaje que yo creo que se entiende. Entonces, todo lo que yo, entre comillas, sé, que son experiencias de la vida, no es una sabiduría en sentido convencional del término, pues son recepciones en estados de conciencia que se alcanzan en el proceso de la búsqueda. ¿Eh? Cuando te has puesto el mono de trabajo y has cogido el pico y la pala y empiezas a trabajar, a buscar una y otra vez y una y otra vez, y en el seno de la búsqueda, pues eso, ocurren cosas. Entonces recibes, aparte de esto, pues claro, yo tengo un maestro, ¿no? Que no tengo por qué ocultarlo, un maestro conocido popularmente como el maestro tibetano, que durante 30 años estuvo dando una enseñanza de elevadísima altura esotérica a través de una mujer inglesa, cuyo nombre de soltera era Alice Latrobe Bateman, que luego adoptó el apellido de su segundo marido, Foster Bailey, y es conocida popularmente como Alice Bailey, ¿no? Entonces, toda la obra dada a través de Alice Bailey, no escrita por Alice Bailey, sino dada a través de ella, ha sido, es y será mi fuente fundamental de inspiración. Pero no me restrinjo a esa fuente, tengo otras fuentes, porque siempre me han interesado mucho las filosofías orientales, el budismo, el hinduismo y últimamente, de manera muy especial, también la teosofía vinculada a la lengua hebrea, que es como yo defino la Cábala. Pues es lo que te puedo contestar, Inés. Gracias. Buscaré a Alice Bailey.
La ¿Alguien quiere recomiendo. preguntar, comentar alguna cosa? Sí, yo Anímense. quería comentar. Vamos, Buenas adelante, noches. Viviana. Gracias. Bien. Muy buenas noches a todos y disculpas por no poner la cámara. Juan Luis, extraordinaria exposición, veloz. Nos tienes acostumbrados a una gimnasia mental increíble. Ah, Bueno, mi pregunta es, me quedé pensando en los discípulos y en esas, digamos, escenas que sería interesante no ver de forma literal en los evangelios. Y mi pregunta es, los discípulos que seguían a Jesús, ¿qué nivel de iniciación tenían o qué nivel crees tú que iban adquiriendo? Lo pues digo, ahí, digamos, mi sí. pregunta no es una pregunta intelectual, sino Ujú, intento identificarme con alguno de ellos de modo de saber cómo seguir al maestro o en ujú. qué etapa del proceso mm, Bueno, verme, ¿no? ujú, muy bien. Pues esa pregunta es difícil de contestar, Viviana, porque ahí tengo que hacer conjeturas. Yo, conjeturas inteligentes y razonables, ¿no? Yo creo que los discípulos más próximos de Jesús, que no necesariamente tienen que ser las personas que aparecen con sus nombres como los 12 discípulos, que representan en primera instancia los 12 signos del zodíaco, y aprovecho para decir que el supuesto discípulo traidor Judas Iscariote, que cada vez que es nombrado se dice fue o era uno de los 12, este Judas Iscariote representa la era de Piscis que empezó justamente en el momento en que se manifestó el Maestro Jesús y el Cristo que se manifestó a través de él. Porque la palabra o la expresión Iscariote es una frase hebrea que es Ish Keriot. Ish es precisamente el hombre igno que representa el sol y Keriot es el plural de la palabra Keria, que significa ciudad, por lo tanto es el hombre de las ciudades. ¿Quién es el hombre? El sol. ¿Quiénes son las ciudades? Los 12 signos del zodíaco que va pasando a lo largo del año, ¿no? En el gran zodíaco, en el gran año de 26.000 años aproximadamente. Entonces, Judas Iscariote representa la era de Piscis, donde quienes escribieron los evangelios ya tenían la perspectiva histórica suficiente para saber que durante los 2000 años que empezaban en ese momento, las enseñanzas del Cristo iban a ser traicionadas, adulteradas, tergiversadas, cosa que históricamente ha ocurrido. Entonces, ¿qué nivel tenían los discípulos de Jesús? Pues hay que suponer inteligentemente que tenían todos los niveles posibles, pues desde iniciados o candidatos a la cuarta iniciación o a la tercera iniciación o a la segunda o simplemente discípulos aceptados, ¿no? Porque un maestro es un acontecimiento, cuando surge en la historia un genuino maestro de sabiduría y compasión, eso es un acontecimiento parecido al que ocurre cuando tiramos una chinita a un estanque de aguas inicialmente en reposo total, ¿no? Entonces, cuando impacta la chinita en ese estanque se forma un sistema de ondas concéntricas, ¿no? De tal manera que podemos diferenciar distintos anillos concéntricos también en relación, o que tienen todos ellos el mismo centro, que es el punto donde ha caído esa chinita. Entonces, en el primer anillo están aquellos discípulos que son capaces de entender en mayor grado posible las enseñanzas de Jesús, de los cuales el paradigma es María Magdalena, ¿no? María Magdalena, independientemente de que fuera un personaje histórico o no, eso a mí realmente, no digo que no me interese, pero es un interés muy secundario en relación al valor mítico de este personaje que es Miriam Hamigdal, María de Magdala. Magdalena viene de Migdal, en hebreo que es torre, ¿no? María de la Torre, Miriam Hamigdal. Bueno, pues María Magdalena representa el arquetipo, por eso tiene polaridad femenina de todos los apóstoles. La apóstola, se la llama así además, en la tradición cristiana se la llama apóstola apostolorum, la apóstola de los apóstoles, ¿no? La polaridad femenina de María Magdalena, independientemente de que fuera una mujer, representa el máximo grado de receptividad de los íntimos de Jesús para recibir, asimilar y comprender las enseñanzas más elevadas de Jesús, ¿no? En un segundo anillo estarían otros iniciados de menor grado, discípulos en probación menos avanzados, que se beneficiarían de las enseñanzas de Jesús, pero en un nivel inferior de intensidad esotérica, por así decirlo. Y así podríamos especular con una serie de anillos hasta que
a partir de una cierta distancia en relación a ese punto central donde ha caído la piedrecita que ha dado lugar a ese sistema de ondas, ¿no? Pues para el gran público, cuando esa perturbación se va disipando progresivamente, llega un punto en los extremos del estanque donde ya el agua no se mueve, porque ya la energía no les llega, ¿ya? A esa distancia. Más allá de esa distancia mínima, ya la energía no llega. Es decir, seguramente pues, hubo la inmensa mayoría de las personas contemporáneas de Jesús que no fueron afectadas de manera especial, por lo menos de manera inmediata, no fueron afectadas por esa irradiación de energía espiritual que supuso el impulso crístico que introdujo en nuestro planeta la figura del Cristo actuando a través del Maestro Jesús. Pero a lo largo de la historia, ese impulso crístico progresivamente fue afectando a toda el aura planetaria y de manera progresiva empezaron a aparecer, pues de los últimos 2000 años, pues cantidad de seres humanos que pasaron la crisis de reorientación, invirtieron la polaridad de sus historias y se encaminaron hacia la fuente del alma y pasaron por las etapas iniciáticas de las que he hablado antes, ¿no? Y se convirtieron en iniciados. Eso ha ocurrido durante todos los últimos 2000 años de historia. Entonces, respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, Viviana, pues habría todo tipo de grados de iniciación en los distintos círculos concéntricos de discípulos que eran capaces de recibir las enseñanzas del maestro en distintos grados de profundidad. Eso es lo que Muchísimas te... gracias. Lo he entendido, sí, muy bien. Me ha gustado Ah. mucho la metáfora también y muy clara. Y también me hace pensar que, digamos, lo que comentabas recién respecto a la temporalidad. No necesariamente lo contemporáneo ha sido afectado, sino que ha afectado el aura planetaria en cualquier época, no solamente en la misma época de la vida de Jesús, sino mucho después también, ¿no? O sea, Claro, la experiencia crística claro. afecta en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a cualquier individuo de la humanidad. Claro, claro, porque el influjo crístico no se acabó con la Claro, vida terrenal del Cristo, porque el Cristo está permanentemente presente en nuestro sistema de mundos, ¿no? Y ejerce su influencia de manera permanente y se hace notar, se ha ido haciendo notar a lo largo de la historia en todo lo que de evolución positiva y noble ha tenido la humanidad durante los últimos 2000 años, en el campo de la ciencia, de las artes, de la cultura en general. Todo eso es consecuencia directa o indirecta del impulso crístico, además del impulso búdico, porque no hay que olvidar que el otro gran avatar humano que se manifestó 500 años antes de que se manifestara el Cristo fue el Buda. El Buda introdujo en el aura planetaria otro impulso que lo podemos llamar impulso de sabiduría, que es lo que caracteriza toda la espiritualidad búdica, el impulso de sabiduría. Y lo que caracteriza la espiritualidad crística es el impulso del amor, porque amor, sabiduría son las dos caras de una misma moneda. Entonces, los dos últimos grandes avatares humanos, el Buda y el Cristo, introdujeron en nuestro planeta, en el aura planetaria, en esa atmósfera de energía espiritual que impregna todo nuestro planeta, igual que la atmósfera impregna físicamente en la Tierra, pues hay lo que algunos llaman la psicoesfera, lo que ese gran místico moderno que fue Teilhard de Chardin llamó la noosfera. Bueno, todo eso son intuiciones de seres humanos de una realidad presente en nuestra historia, ¿no? Que es la atmósfera espiritual que impregna la Tierra. Y esa atmósfera espiritual se ve enriquecida por la acción de los grandes avatares que se han ido manifestando progresivamente a lo largo de la historia. Y los dos últimos avatares humanos, porque hay avatares que se les llama de otra manera, avatares planetarios, interplanetarios, avatares solares, avatares cósmicos, en fin, hay toda una ciencia muy refinada en relación a los avatares, pero los dos últimos avatares humanos fueron el Buda y el Cristo, y cada uno de ellos introdujo en el aura planetaria una energía cósmica particular, la energía cósmica de la sabiduría, introducida por el Buda, y la energía cósmica del amor, introducida por el Cristo. Y todo eso ejerce su influencia a lo largo de la historia, lógicamente. muy bien. Muchísimas gracias. Uh -huh. A ver, alguien que se anime. ¿Alguien más Si no quiere te... preguntar, comentar alguna cosa? Andrés, estás muy callado. ¿Dónde está Andrés? No le veo. Andrés, ¿qué nos dices?
Ah, ya se Vale. fue mi cámara. Andrés Y bueno, pues yo quiero preguntar, porque no quiere. Sí, Andrés venga. no quiere, hoy está silencioso. Bueno, respetamos tu silencio. Ha hablado de Isha, que sale del costado de Adán. ¿Y No, dónde sí, entra, bueno, sí. sí o no? Sí, 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 sí. ¿Dónde entra Lilith en todo esto? Bueno, Lilith es un personaje que en el folclore judío pues tiene una reputación bastante dudosa. Es casi como una especie de ogresa come niños, ¿no? Que manda tentaciones lujuriosas a los hombres para que pierdan su fuerza vital, porque digamos, odia a la actividad procreadora de las mujeres porque hay una historia detrás, ¿no? Donde Lilith pretendía ponerse encima del hombre para la acción de procrear y no debajo, y entonces sigo en la leyenda, ¿no? La divinidad se lo impidió y entonces la expulsó del Gan Eden o de fin, del mundo creado por la divinidad. Todo esto es una pura leyenda, lógicamente, que hay que interpretar en términos simbólicos. Esotéricamente, Lilith representa la condición de la sustancia, de la materia física propia del sistema solar anterior, ¿eh? Porque este sistema solar es la segunda manifestación de una entidad cósmica llamada Logo Solar. Esotéricamente es el arcángel Micael, quien como Dios, ¿no? Que es la manera simbólica de representar al Elohe Hashemesh, el Elohim del sol, ¿no? Elohe Hashemesh. Igual que Helel Ben Shahar, del que habla el profeta Isaías en el versículo 12 del capítulo 14, es el Elohim de la tierra, Helel Ben Shahar, el radiante hijo de la aurora, que luego San Jerónimo tradujo con luz, con la palabra Lucifer, porque es el nombre del planeta Venus, que tiene o tuvo una participación especial en el proceso de desarrollo espiritual del planeta Tierra. Pero bueno, Lilith. Pues Lilith representa la condición de la materia del sistema solar anterior, donde la evolución estaba sujeta a unas pautas completamente diferentes, donde la iniciativa provenía de la materia, ¿no? La iniciativa para lograr la individualización en ese sistema solar anterior provenía del impulso de la materia que ascendía o ascendió hasta tomar contacto con su polo opuesto, que es lo que llamamos el espíritu, ¿no? Entonces, por eso Lilith responde en la leyenda fundacional de este personaje, responde a su intención atávica de estar ella por encima del varón, ¿eh? Porque en esa época era la materia en la que tenía la iniciativa para conectar con el espíritu. Pero en este sistema solar la materia ya no funciona de esa manera, sino que es la acción conjunta del espíritu y la materia mediante una acción externa la que da lugar a la individualización de la humanidad. Por eso representa algo trascendido, algo que pertenece al pasado, esa figura de Lilith. Esto es algo que seguramente va a sorprender a muchos, pero yo os digo la explicación esotérica. Conforme. Gracias, Juan Luis. ¿Alguien más Nada. quiere preguntar? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Miren que hasta que volvamos a una lunera con Juan Luis pasan unos días, ¿eh? Bueno, a lo mejor está un Pronto, poco. pronto, pronto. ¿Qué tema dijiste que podíamos hacer una lunera antes? Bueno, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de las 7 palabras Ah, las de 7 palabras, las sí. 7 supuestas, ya cuando nos acerquemos a la Semana Santa para estar en sintonía con el calendario litúrgico, porque es un típico sermón de Semana Santa, ¿no? El sermón de las 7 palabras. Pues Sí, eso es es un verdad. tema muy interesante, también se puede hablar de ello. Ujú. Siento mi cámara, pero es que se desconecta de vez en cuando. Sony, ¿no tienes nada que comentar? Paqui. Bueno, yo no me yo comentaré algo. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Nada, fantástica la intervención. Maravilloso, un montón de conceptos que yo creo que es difícil de lograr oír. Hola, Y, y, A ver. y pues espero Oh, que espera un segundo que podamos. está hablando Andrés. Ahora te doy paso. Nada, que espero que haya una próxima lunera con Juan Luis y que disfrutemos de su sabiduría y todo su conocimiento. Gracias, Andrés. Vale, gracias. Muchas gracias. Zoe, ¿tú querías hablar? Adelante.
Zoe, tienes que abrir el micrófono, lo tienes a mano izquierda Sí. abajo. ¿Lo ves? Pues no, creo que no lo está viendo. Hola. Ahora, Ahora. Zoe, dime. No, soy Leonor. Ah, Pones Zoe en Zoe, tu... sí. Mm. Zoe, que Acabo significa de vida. hacer una pregunta que no corresponde y se va a enojar conmigo. No, por favor, jamás haría semejante cosa, dejarme con Te vos. puedes retirar un poquito de la cámara, que no te vemos nada más que los... Ahora. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial Uf, y los humanos? esa pregunta, Zoe, no tengo yo respuesta. No tengo respuesta. Hay muchísimas cosas que ignoro. Son muchísimas más las cosas que ignoro que las que conozco, ¿no? Pero es cierto que la inteligencia artificial supone potencialmente una amenaza para la libertad, ¿no? Para la autonomía de de los seres humanos, para nuestra capacidad de ser autónomos y soberanos en la toma de decisiones que nos afectan a la humanidad como un conjunto, ¿no? Pero como todos los adelantos técnicos y científicos tienen una doble cara, ¿no? Se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Para incrementar la evolución y el clima ético moral de la humanidad que hoy por hoy está por los suelos, teniendo en cuenta los dirigentes que sobresalen en estos momentos en las grandes potencias, pues la inteligencia artificial puede ser un arma terroríficamente negativa en manos de seres sin escrúpulos éticos, ¿no? Y sin principios morales. Pero puede ser un arma tremendamente positiva en buenas manos, ¿no? Para promover la evolución armónica de la humanidad en todos los campos, ¿no? En la ciencia, en la medicina, en la cultura en general, en la educación. Por eso es la única respuesta que te puedo dar. Eh, Gracias. Pero eso yo creo que todos los aquí presentes más o menos lo podían intuir, ¿no? No quiero haber descubierto nada nuevo a nadie al decir esto. Gracias, Leonor. Gracias, Juan Luis. Bueno, Creo que acaba de fallecer el Papa, creo. ¿Qué mm, simbolismo tiene todo eso de los tantos papas? Aprovechamos que... pues tiene un gran simbolismo y ahí es inevitable hablar de la profecía de San Malaquías, creo que es, ¿no? Creo que es San Malaquías, ¿no? De los papas, ¿no? Hay una, creo que es más, que no es Sí, el San profeta Malaquías Malaquías, y Nostradamus Malaquías, sí. también. Sí, pues Nostradamus habla de otra cosa. No, pero hay una profecía en relación a una serie de frases más o menos proféticas o alusivas a todos los papas que se van a suceder hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta el final de este ciclo histórico. Y este papa pasaba por ser el último, pero el último se le denomina como Pedro II romano, en cuyo papado pues se producirán grandes tribulaciones en la iglesia y habrá una gran apostasía, y una serie de cosas. Este papa, como sabéis seguramente, pues era muy conflictivo para los sectores más ultraconservadores de la iglesia, que consideraban que en realidad la sede de Pedro estaba vacante, porque el último pontífice que tenía pues todo el título legítimo para ostentar ese cargo de ser el vicario de Dios en la tierra, ni más ni menos, fue Benedicto XVI, ¿no? Entonces, no le reconocían al Papa, que según dices acaba de fallecer, Papa Bergoglio, ¿no? Papa Francisco, como él se denominó, no le reconocían la categoría de sumo pontífice, ¿no? Entonces, yo preveo una gran turbulencia en el próximo cónclave, una grandísima turbulencia entre sectores muy enfrentados en la Iglesia. Hay un sector ultraconservador que abomina de lo que ellos llaman el modernismo, ¿no? Cosa que empezó ya pues, en el siglo pasado, que abominan de todas las reformas que se introdujeron en el segundo concilio ecuménico, convocado por Juan XXIII, siguiendo una intención que ya tenía su predecesor, Pablo VI, no, perdón, Pío XII, el que antecedió a Juan XXIII, Pío XII, pero convocó el concilio Juan XXIII, murió antes de que acabara y lo concluyó Pablo VI, que le dio un giro un poquito más conservador. El comentario que me suscita esa noticia es que se abre un capítulo de gran
turbulencia en la Iglesia, de gran turbulencia, que va a ser, en cierto modo, el reflejo en el seno de la Iglesia Católica de la turbulencia mundial, ¿no? De la gran turbulencia mundial que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, vamos a vivir en los próximos meses acontecimientos muy, muy intensos. Yo espero que todo eso se resuelva para bien de la humanidad, ¿no? Aunque no sé hasta qué punto tengo confianza en que eso ocurra, aunque siempre a largo plazo, incluso a medio y a corto plazo, tengo confianza en que el impulso cristo-búdico del que hemos hablado antes acabe prevaleciendo sobre los impulsos contrarios al despertar y a la iluminación de la humanidad. Eso es lo que se me ocurre decir con más énfasis, ¿no? Esa es la noticia que me ha llegado, ¿eh? Todavía no lo he visto en Sí, televisión. bueno. Em, una cosita, ¿alguien más quiere preguntar, hacer algún comentario? Sí, voy a saludar a mi amigo Juan Luis. Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, Javier. ¿Qué Un tal? saludo. Sí, quiero agradecerte toda esta labor inconmensurable desde hace tantos años. Y bueno, quería preguntarte cuál sería la postura o la actitud o el camino más adecuado para elevarse en grado, ¿no? Eh, para entrar de la manera más adecuada en contacto con el alma, subir en grado, como has estado contando. Pues escuchar la voz interior, practicar la meditación en cualquiera de sus múltiples modalidades, porque meditar es simplemente una técnica para entrar en contacto con el alma, ¿no? Para escuchar nítidamente la voz del alma. Y eso significa hacer el silencio interior, eliminar las turbulencias que hay en el espacio mental, todo ese vocerío y ese ruido que proviene de nuestros erróneos estados de percepción. Y en la medida en que logremos purificar nuestra atmósfera interior, escucharemos de manera nítida, clara y sin ningún tipo de confusión la voz del alma. Y la voz del alma de cada uno de nosotros nos va a decir lo que tenemos que hacer. Ningún maestro externo te puede decir tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No. Es el maestro interno de cada uno, que es pues, ese centro de energía consciente caracterizada por el amor y la sabiduría, precisamente, porque el alma es de naturaleza cristobúdica, todas las almas son de naturaleza cristobúdica, pues es el alma el que te tiene que decir cuál es el plan de vida que tú tienes que seguir. Te lo va a presentar, o sea, el alma no te va a imponer nunca nada. Te va a presentar, este es mi plan de vida. Si quieres ascender hasta mí, tienes que cumplirlo, pero por decisión tuya, voluntaria y libre. Yo no te lo impongo, ¿no? Eso es el plan de vida que tienes que aceptar. Entonces, la mejor respuesta que te puedo dar es esa. Practicar de manera permanente la meditación, que significa no sentarse en silencio y tratar de respirar rítmicamente, todo eso está muy bien, pero eso es una forma simplemente externa de encontrar un silencio interno que se puede realizar en cualquier actividad diaria. Se puede meditar pues haciendo la comida, limpiando la casa, dando un paseo, leyendo un libro, escuchando una música, en fin, de muchas. Todos los actos de la vida son susceptibles de convertirse en actos de meditación. Y en esa meditación prolongada y permanente se crea un espacio de silencio en nuestro mundo mental que nos permite oír la voz del alma. Y es la voz del alma de cada uno de nosotros la que nos va a decir qué hay que hacer. No se me ocurre otra respuesta mejor, Javier. Muchas gracias, muy adecuada. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Vale. Camino del yoga, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, No el es- yoga es otra vía de realización, ¿no? Los llaman y llama, sana, pranayama, todo eso, pues igual que el budismo, ¿no? El noble octuple sendero, que es la cuarta y última de las cuatro nobles verdades. Y tenemos cantidad de recursos en el patrimonio espiritual del género humano, tenemos cantidad de recursos que si los comprendiéramos y los pusiéramos en práctica, que no hace falta ir picoteando de una tradición a otra, ¿no? Sino que es mejor centrarse en la tradición que sintonice mejor con tu propia sensibilidad y seguirla hasta el final. Seguirla hasta el final, ¿no? Quien está en una línea cristiana, seguir hasta el final la línea cristiana. Quien esté en una línea de judaísmo espiritual, seguirla. Y lo mismo con el islam, con el hinduismo, cualquier otra línea. Porque al final todas esas líneas convergen al mismo punto. Llega un momento en que todos los sinceros buscadores, sea cual sea la línea de
búsqueda que sigan, todos ellos se van a encontrar en un mismo territorio, donde ya se borran definitivamente las fronteras entre todas las religiones y emerge una fuente espiritual universal de la que podemos beber todos, sin excepción. Muchas gracias. Nada, Muchas Javier. gracias, Juan Luis. Pues creo que con tus palabras de que todos los caminos conducen a Roma, nos vamos a despedir esta última lunera, que pronto prepararemos la siguiente. Pues ya saben, si quieren recibir esta lunera, si quieren recibir el enlace de la siguiente, o se atreven a ser ustedes ponentes, pues me escriben al teléfono que está en el chat y adelante. Juan Luis, como siempre, millones de gracias. No, a ti, Muchas Inés, gracias. Un por beso darme enorme. Juan Luis, esta Gracias. buenas ocasión noches. Muchas y un gracias. abrazo a todos vosotros. Un abrazo. Fuerte. Adiós.